Buenos días, qué bueno encontrarnos para seguir escuchando la palabra de Dios y que la palabra del Señor, nos transforme y nos llegue hasta el fondo del alma y podamos plantear la vida con el encuentro que tenemos a través de esta gran riqueza. Por eso hoy la iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. Vamos a escuchar el texto. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que esta para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no será condenado porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No les sorprenda que venga la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de condena. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosura de texto, qué bueno que volvamos a repasarlo. Este texto hay que leerlo varias veces. Toda la palabra amerita escudriñarla y volverla a mirar. Pero aquí estas frases de Jesús traen un sentido muy profundo, como toda la teología de Juan, y tiene que ver con todo ese misterio de amor que es la Santísima Trinidad. Entonces, hoy pidámosle al Espíritu que venga a darnos la capacidad, la sabiduría y el entendimiento, que es un don del Espíritu, para acercarnos a esta revelación que está diciendo Jesús aquí, a los judíos y a nosotros hoy. Por eso una primera lectura, otra segunda lectura, como siempre mirando todos los detalles, mirando versículo por versículo. ¿Qué está hablando Jesús? Este evangelio viene unido al que se proclamaba ayer de la curación de un hombre que llevaba 38 años paralítico y que estaba en la piscina de Betesda o de Betsaida y no había podido entrar al agua cuando ésta se removía. Entonces, después de toda esa situación de este hombre que queda curado, que le preguntan que por qué carga la camilla en sábado, y él empieza a decir después que es Jesús quien lo ha curado, ya viene toda la controversia con Jesús. Y aquí empieza Jesús a dar su respuesta. Ese es el contexto. Hoy y mañana estará dada esta respuesta. Entonces, ¿qué está hablándole Jesús a los judíos? ¿Qué está diciendo del Padre y de Él, el Hijo? ¿Cómo se presenta Jesús aquí? Como el Hijo. ¿Cuáles son las relaciones entre los dos? ¿Qué está hablando de qué es lo que hace Jesús en relación con el Padre? ¿Cuál es el respaldo del Padre hacia Jesús? ¿Qué habla de la resurrección de los muertos y a qué se refiere eso? También, ¿qué habla del juicio? ¿Cuál es la potestad que le ha dado Dios sobre el juicio, sobre el juzgar? ¿Y qué habla de la voluntad perfecta del Padre al final del texto? Entonces vamos mirando todos estos detalles, una segunda lectura, tercera,
El ideal es que podamos comprender, entrar a lo más profundo de este gran tema que nos propone hoy el texto. Segundo momento, meditación. Juan nos ha presentado ya en este capítulo 5, Jesús sube a una de las fiestas a Jerusalén. Y llegando a Jerusalén, pues estaba en la piscina, pasa por la piscina probática, la piscina de Betesda, y allí hace una curación a un hombre que lleva 38 años postrado, que no podía entrar al agua porque antes se le adelantaban. La creencia judía allí era que un ángel llegaba y movía las aguas y efectivamente alguien entraba y se curaba. Pero este hombre no podía porque siempre se le adelantaban. Jesús lo cura. Después Jesús entre el tumulto se pierde un rato y este no sabe quién lo ha curado. Le preguntan que por qué carga la camilla y entonces él responde que alguien que lo ha curado, que no sabe quién es. Después Jesús se vuelve a encontrar con él, le dice como quien dice, reciba ese don de Dios y no vuelva a pecar más, no sea que le pase algo peor. Y ahí es donde este hombre conoce y después le dice a los judíos que es Jesús el que lo ha curado. Estos se encuentran ya en el contexto del templo con Jesús y están hablándole por qué hace tales cosas en sábado. Es repetitiva varias de las citas bíblicas en algunos pasajes del Evangelio que empiezan a poner problema porque Jesús cura los sábados. Y entonces aquí Jesús empieza a darle la respuesta, a sustentar teológicamente. Este diálogo es de una profundidad muy grande. Y no se asusten, y no es para que nos asustemos. La teología la entienden los humildes, los sencillos, y es entrar en esa dinámica de la unidad de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Como son uno y el todo, y cada una de las tres personas divinas pues se aman. El Padre ama al Hijo, el Hijo al Padre, surge el Espíritu que es el amor. En palabras de San Agustín, el amante, el amado y el amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús empieza aquí a responder con varias sentencias que los pone a pensar, y es para que ustedes y yo meditemos hoy. Dice, mi Padre. Ojo con esa expresión, que esto ya es para hundirles como en el dedo en la llaga a ellos, perdónenme esa expresión, pero imagínense un judío escuchando que alguien llamaba a Dios mi Padre, o sea, en esa relación, pues sí, Israel ha tenido una relación con Dios y Yahvé de los ejércitos y todas las, ha tenido textos hasta muy bonitos en algunos pasajes de los profetas del Dios cercano, pero que un hombre llegue y llame a Dios mi Padre, pues ya con eso empieza a ponerlos a ellos como salirse de sus casillas. Entonces Jesús dice, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. En otras traducciones dice, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Imagínense ustedes que está hablando del Sabbat. El Sabbat en hebreo es descanso, es el descanso. Dios crea y al séptimo día descansa. Entonces ya la concepción del sábado era descanso y había una concepción como de Dios, pues sí, Dios juzga, interviene en los juicios, pero Dios ya ha creado. Y Jesús les da a entender, Dios sigue obrando y yo obro con Él. Empieza a hablar de la unidad que tiene con el Padre. Él también actúa. Y entonces dice después, es que por eso los judíos tenían ganas de matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Y entonces aquí vamos a comprender que Jesús, que es la verdad en mayúscula, no puede decir mentiras. Le preguntan a él, quieren establecer controversia con él, y él dice la verdad, es que es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios Padre, de la misma esencia, y empieza a darles unas afirmaciones muy profundas que ellos en su altanería, en su altivez no comprenden, porque ellos quieren comprenderlo todo a cómo han manejado la ley desde antiguo, sí, muy conocedores de muchas prácticas de la Agadá y toda una tradición oral y un montón de contextos que los volvieron situaciones muy, muy llevadas de los caprichos del hombre. Y entonces ellos quieren oír lo que les agradaría oír y les cuesta que Jesús se muestre como el Hijo de Dios. Ellos los importantes, ellos los principales, los que cuidan el culto ahí en el templo, los que dan razón de qué es verdad y qué no es verdad, ven a un hombre que hace una curación que nadie la ha hecho, un hombre que llevaba 38 años postrado, le devuelve la plenitud de la vida física y del ser más profundo también en el espíritu, y estos empiezan a hacer controversia y a buscar la querella. Todo este tiempo que vamos a ir caminando hacia Semana Santa es
todos estos volviendo a presentarle problemas a Jesús y queriendo no creer. En el fondo no quieren creer porque ellos quieren que Jesús les rinda pleitesía, y que Jesús viene a desacomodar toda esta idea del Mesías muy triste que tenían, una concepción muy política, muy humana. Y Jesús viene a desestablecer tantos criterios. Por eso, pues les cuesta que se llame el Hijo de Dios. Para ellos, ¿cómo es que es esta blasfemia? ¿Quién se hace igual a Dios Padre? O a Dios, en últimas. Porque es que para ellos Dios no tiene hijos, Dios es Dios. Y Jesús se presenta como el Hijo, como el prometido desde todas las profecías. Si ellos son tan conocedores, deberían comprender esto. Pero es que la soberbia humana siempre ha estado presente y en todo se mete. En este contexto es queriendo ir en contra de la verdad más profunda, más sagrada, más grande de la historia humana. El Hijo de Dios ha tomado la condición humana. Ese es el punto de partida. Y entonces se rasgaban las vestiduras como haciéndose igual a Dios. Y empieza Jesús con toda una profundidad a responderles. Y les dice, es que toma la palabra y les dice, les aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Empieza a demostrar la unidad radical que tienen los dos. Toda la profundidad del ejercicio de vida que hace Jesús es lo que ha visto hacer al Padre. Entonces esto los ponía a ellos a pensar, es que desde siempre ha estado con el Padre. Tiene relación con Dios directamente porque es uno con Él. Unidad, aquí es el transformo de este tema. Nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso mismo hace también el Hijo. Y aquí el Hijo es con mayúscula y es el Hijo obediente porque ha escuchado. El obediente es el que escucha y pone en práctica. Pues ¿quién sino Jesús ha visto y ha leído el pensamiento del Padre? Aquí pensamiento es con mayúscula. El pensamiento de los pensamientos, o sea, Dios en sí mismo es el pensamiento, el Padre. Y Jesús es el verbo. Entonces Él lo que lee el pensamiento del Padre, ve lo que hace el Padre y el verbo, o sea, con palabras muestra las acciones y los pensamientos del Padre y los enseña. Eso es lo que hace el Hijo. Esto es una teología muy profunda, es una revelación muy grande para ellos que están como cegados. Y entonces por eso el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace y mostrará obras mayores que estas para su asombro. Jesús ha mostrado ya obras, eso que le pedían signos. Y todas sus acciones son por misericordia, no son para llamar la atención, ni porque los milagros quieran ser como llevarlos a ese mesianismo político que ellos querían humano, no. Las obras y los signos y los milagros son obras de la misericordia de Dios, en mayúscula, la piedad. Jesús, hay una imagen muy bonita de cómo en este evangelio Jesús, a una mística, ve cómo le responde a este que había curado, porque el que le había curado le pregunta cuál es su nombre, y él le dice, yo soy la piedad en mayúscula. Y eso es lo que Jesús ha venido a tener. Y eso es lo que ha mostrado, porque el Padre, el que ha creado al ser humano para la vida, pues ha tenido piedad de esta humanidad que se ha separado de su voluntad y ha querido crear caminos distintos a la gracia, a la voluntad y a la plenitud de Dios. Por eso viene Jesús, que es el camino al Padre. Entonces, ese es el asombro. Jesús les va a mostrar obras mayores. Vendrá la resurrección de Lázaro, vendrán obras más grandes, vendrá la misericordia. Les seguirá explicando y cada vez que pueda en los debates que se vendrán en el templo y en los momentos de la Pascua y en otras fiestas, Jesús sigue enseñando. Pero la gran muestra será en la cruz, que es el trono de Dios. Ahí está. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que el mundo tenga la plenitud de la vida. Y ahí está la vida, creer en el Hijo de Dios. Aquí el debate es que estos no querían creer que Jesús era el Hijo. Ustedes y yo decimos, pues eso ya lo tenemos claro. Pero lo tenemos claro de pensamiento, pero vaya a ver si en la vida verdaderamente obedecemos como el Hijo aquí. Somos hijos obedientes a la escucha de la palabra. Entonces, continuando, dice, lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Resurrección de muertos. Y hay una primera resurrección de muertos y es la que ha traído Jesús desde ese primer momento que lo estaban escuchando, y es, empieza a enseñar la palabra y vendrá el sacrificio de la cruz, que es lo que vamos a celebrar ahorita, pero después de la cruz la resurrección.
Y el que crea en el Hijo, ya desde los que escucharon directamente la palabra de Jesús y empezaban a creer, ya tenían vida, porque creían en la enseñanza del Hijo, que es el único que puede hablar del Padre, porque es el único que lo conoce, es uno con Él. Y entonces creer en Jesús es pues tener la vida de Dios. Podríamos decir, aceptar la palabra de Jesús es infundir en sí mismo la vida que no muere. Infundir en sí mismo la vida que no muere. El creer en esta palabra. Y por eso la primera resurrección es la del Espíritu. La del Espíritu. Porque la humanidad venía como muertos en vida. Venían los hijos de Adán y de Eva y las generaciones, pero no podían llegar a Dios. Solo uno podía venir, tomar la condición humana. Por eso Jesús se dice el Hijo del Hombre, toma la condición humana, y Él, el que conoce al Padre, el que ha visto y lee el pensamiento del Padre, nos lo dice en palabras, por eso es el verbo, y nos da la vida de Dios para que escuchemos. Por eso el Shema, escuchen. Y quien escucha las palabras del Hijo conoce el pensamiento del Padre y vive en el Espíritu, y tiene una fuerza y tiene una gracia y una capacidad y tiene unos criterios nuevos que no los da el mundo ni ningún sabio, solo el Hijo. Entonces aquí hay una unidad muy profunda, y con el Espíritu, que es el amor, que resulta del amor del Padre y del Hijo, pues viene toda la fuerza después de Pentecostés, y la iglesia vive de nutrirse de esta unidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús está hablando aquí de resurrección. La primera, vuelvo y repito, la del Espíritu, para que ya no haya más generaciones que vienen a la vida a vivir en ideas erradas, a decir que no conocen a Dios. Ya nadie va a poder decir que no conoce a Dios, porque es que el Hijo ha hablado y nos ha enseñado qué es lo que quiere el Padre, y nos ha enseñado con su vida cómo se vive, cómo se cree y cómo se espera en Dios. Y con su sacrificio de la vida, pues nos ha dado esta plenitud para todos, y la hemos recibido desde el bautismo, que es lo que hemos venido meditando también. Hacia allá vamos a celebrar pues otra vez el retomar este bautismo que hemos recibido. Toda esta plenitud de la vida de fe del Hijo. Y ya esa primera resurrección en el bautismo tenemos esa gracia y esa vida para la vida de plenitud. Desde ahí empieza el cielo. El camino a la vida eterna empieza desde ahí. Y ya hay resurrección para el Espíritu. Vendrá otra después, que es la que después es una segunda. Jesús empieza después de decir aquí que les aseguro, quien escucha mi palabra y crea el que me envió posee la vida eterna y no será condenado. Estaba hablando, perdón, me devuelvo una parte atrás. El Hijo quiere y le da vida, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Honrar al Hijo como honran al Padre. Esto, decírselo a estos personajes que estaban escuchándolo, pues solo les creó resentimiento y orgullo, porque los dejaba mal presentados, mal parados delante de los otros, porque supuestamente ya eran los doctos y no querían conocer la presencia de Dios, el Hijo de Dios, de frente en ellos. Más que el templo de Jerusalén, Jesús ahí en persona, Dios mismo en persona hablándoles, y ellos con la terquedad. Por eso Jesús empieza aquí a hablarles como el Hijo también tiene esa potestad de juzgar, porque también es querer del Padre que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es querer de Dios, y le ha dado esta potestad de juzgar. Y entonces continúa, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee ya la vida eterna y no será condenado, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. El que cree la palabra, el que cree al Verbo, el que cree al Hijo Jesucristo, tiene en sí ya la vida. Pero no solo creer de pensamiento, sabemos que esto es una unidad con los hechos constatables del día a día. Y ahí es donde está lo que decíamos ahorita, es la palabra de Jesús es infundir en nosotros mismos una vida que no muere. Es la primera resurrección de la que estamos hablando, una vida que no muere. Quien no cree en Jesús, pues va con sus propias fuerzas y va como muerto en vida. Y puede, pues en algún momento puede ser pues un buen ser humano con ciertos criterios, pero le falta profundizar en quién es verdaderamente la vida y quién le va a dar la vida de eternidad. Y aquí aparece después, les aseguro que llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán. Primera resurrección, los muertos que es en el alma. Muchos de la época de Jesús creyeron y vinieron a la vida y prepararon cuando llegara ya el gran sacrificio de Jesús en la cruz. Se abre el cielo y viene la resurrección
y empiezan a entrar los hijos a la gloria del Padre. Y muchos en vida empezaron a creer. ¿Quién tiene esa primera resurrección? Estando en vida, quien escucha la palabra de Jesús, vive en esta vida que ha recibido desde el bautismo, que es la vida del Hijo, la fuerza y la gracia del Espíritu que nos acompaña. Pero hay una segunda, y entonces es la que se tendrá cuando venga la resurrección final, y los que escucharon la palabra vendrán a esa resurrección, con cuerpos, pero cuerpos glorificados, no con estos cuerpos que les da hambre, frío y sed, y es otra que está reservada para el final, para el gran juicio final y para la gran resurrección final. Pero la primera es muy grande y es necesaria, y es la que vino a traer Jesús en cuanto se nos ha dado el bautismo, es la vida de plenitud para que no estemos como muertos en vida. Y después sigue hablando, porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado la potestad de juzgar porque es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre y tiene la potestad, se la ha dado el Padre. El Padre lo respalda porque son uno. Jesús nunca ha estado separado del Padre. El Hijo está en el Padre en el Hijo. El Hijo conoce el pensamiento, lo decíamos, del Padre y lo traduce en palabras y en acciones. Por eso tiene toda la potestad, porque es el Hijo obediente y es el único que puede conocer el pensamiento del Padre y lo que el Padre quiere. Por eso tiene esa potestad también de juzgar. Además, porque siendo Dios, se hace Hijo del Hombre. Toma toda la humanidad y se la presenta a Dios Padre. Y nadie le podrá decir a Dios, es que usted no ha sido hombre. Nadie le va a poder decir, el Hijo se hace hombre. Y nos muestra a los hombres de todos los tiempos cómo se es hombre, cómo se es mujer, genéricamente hablando, cómo se es hijo de Dios, cómo se vive en esta humanidad que hemos recibido, cómo escuchamos la palabra de quien es el Hijo y es Dios también, pero que vino y vivió 33 años, caminó, uno como nosotros, igual, menos en el pecado. Tiene toda la posibilidad de juzgar porque se ha hecho hombre, porque ha vivido como los hombres, pero es Dios. Y en esta unidad que siempre ha tenido delante del Padre, no la perdió ni siquiera por hacerse hombre, seguía unido a su Padre. Y toda su oración y todo el contexto de los 3 años de evangelización es esto, toda esta dinámica de responderle a ellos siempre ha estado unido al Padre, porque toda la vida de Jesús es cumplir y hacer la voluntad del que lo ha enviado. Entonces por eso dice, no les sorprenda que venga la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Aquí estamos hablando también ya no de la muerte, que es de los muertos en vida, sino los que vendrán a la vida de la eternidad, y los que hayan hecho el mal a una resurrección de condena. A una resurrección de condena, que no han querido escuchar la voz del Hijo de Dios, que es la plenitud de obrar el bien. Y Dios, Jesús, trae esta potestad de juicio, porque es uno con el Padre. Y termina diciendo algo muy grande, yo no puedo hacer nada por sí mismo, por eso no está separado del Padre, siempre ha estado unido con Él. Según le oigo, oigan pues, le oigo, perdón la redundancia ahí, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el enviado. Y para eso vino, para hacer lo que conoce, lo que ama del Padre, porque sabe que el Padre es perfecto, viene a mostrarnos la perfección del Padre y cómo vivir y agradarlo y cómo escucharlo. No vino a hacer la voluntad de Él, vino a enseñar todo y cuanto el Padre quiere que se enseñara. Y es la vida de plenitud, es la piedad más grande que ha tenido Dios para llamarnos a todos a la vida. Entonces yo sé que esto ha estado un poco largo, pero esta dinámica de tanto amor y de tanta profundidad del Padre, el Hijo, el Espíritu, esto les costaba entender la Trinidad. A estos muy llenos de sus ideas muy antiguas de Dios que envía a los profetas, a Moisés, y se llenaban la boca hablando de Moisés y de Abraham, y no querían creerle al Hijo, y les costaba comprender esto de que Él se mostrara como verdaderamente el Hijo de Dios. Pues ustedes y yo por revelación ya lo sabemos, pero ¿cómo estamos, ya meditándolo, este texto, respondiendo ante tanto amor, ante tanto que Dios nos ha hablado? Nadie nos va, uno no va a poder decirle a Dios más bien que no sabíamos nada. Claro que aquí está en la palabra, para eso hacemos lección divina, para eso escuchamos la palabra, el primer banquete de la Eucaristía es la palabra, para eso la liturgia de las horas, para eso la oración, para eso las Sagradas Escrituras y los momentos de oración, para eso pedirle al Espíritu. Es que Dios no nos ha dejado sin herramientas.
La palabra sigue hablando. Jesús, los 4 evangelistas siguen diciéndonos, aquí está Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este mismo Jesús sigue hablándonos hoy y quiere seguir dándonos la vida. Entonces, con toda la fuerza hoy aceptemos esta palabra. Tanto nos ha amado Jesús que nosotros como Él, el Hijo con mayúscula, deberíamos ser hijos que oyen y cumplen la voluntad del Padre. Esa es la última enseñanza de este texto de hoy. Jesús no vino a hacer su voluntad. De la misma manera ustedes y yo sabemos que la perfección de la vida está en hacer la voluntad del Padre, que nos la mostró Jesús. Las palabras de Jesús, el verbo, vino a mostrarnos el pensamiento de quien no se equivoca, de quien nos ha pensado, diseñado y llamado a la vida y a una vida de plenitud. No para estar muertos en vida ni para la muerte segunda, que sería la condenación, sino para desde ahora aceptar, vivir la gracia que el Hijo de Dios nos propone. Y para llegar a esa salvación hay que creerle al Hijo. Para esto meditamos las Escrituras todos los días. Para eso ustedes y yo estamos caminando en esta cuaresma mirando qué nos separa, qué no nos deja escuchar la palabra del Hijo, qué actitudes como estos personajes que estaban de frente a Jesús estaban tercos y cerrados de corazón. Que ustedes y yo hoy, ante tanta palabra de revelación y tanta grandeza de Jesús, no cerremos el corazón, porque es que queremos escuchar cosas que nos agradan al oído. Nos cuesta hablar nos cuesta escuchar esto de santidad, de esfuerzo, de vivir en Dios, de la rectitud, de salir de ciertas cosas en las que estamos muy plácidos y que resulta que nos vamos dando cuenta, el mismo espíritu interiormente nos gime, nos clama que salgamos de esclavitudes que no están bien. La palabra viene a reforzarnos, Jesús sigue hablando el corazón, el espíritu en mayúscula que debería estar en nosotros porque somos templos de Él, también viene a darnos discernimiento, emoción. Estamos escuchando la voz del Hijo, estamos transformando entonces nuestro querer en la voluntad del Padre, ahí está la plenitud de la vida. Esa es la gran pregunta de hoy. Escuchemos al Hijo de Dios, el que lo conoce, porque Dios lo ha enviado, a decirnos, te tengo la vida, te doy la plenitud, te doy todo lo que tú quieras en el amor, en la alegría, en la plenitud. He dado la vida por ti, nos sigue diciendo Jesús. Hagamos oración. Gracias Dios uno y trino por esta revelación, por esta grandeza del Hijo que viene a darnos la palabra del pensamiento eterno. De Dios Padre, del que ha existido desde siempre y todo lo ha creado perfecto. Gracias Señor Jesús por hacerte Hijo del hombre, por llevar esta humanidad y mostrarnos cómo ser hombres, que llegan a ser hijos de Dios y que tienen una plenitud de la vida solo en Dios. Que podamos, como tú, Dios, amar, no separarnos del amor, creer, caminar en la plenitud de aceptar esta palabra y transformar nuestras vidas. Amén. Cuarto momento, la acción. Le creo al Hijo de Dios, creo en Jesucristo, creo en la palabra. Cuando hago la oración, la lección divina, o escucho las lecturas de las Sagradas Escrituras, pongo atención a lo que dice el Hijo. Quiero ser hijos obedientes como Jesús. Si hay algo que tiene Jesús es la obediencia a la voluntad del Padre. Que estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hacemos la voluntad de Dios. Ese es el examen también de esta cuaresma. Y si no, que hay que cortar, que nos está impidiendo hacer la voluntad de Dios. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su alegría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.